Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Ya, a ver, creo que tengo que tocar acá, acá y listo. Ya, ahora sí. Em, Consulta, ¿cómo les va con la actividad grupal? Porque ustedes están más rezagados que el resto, bueno, la clase cae día jueves, lamentablemente, pero intenté dejar, les dejé de hecho la clase del paralelo 200, que fue el día lunes, y como siempre en el mismo video pongo una descripción ahí de qué secciones revisar, no sé si la pudieron ver. Sí, profe, ahí sirvió para avanzar en la actividad. Perfecto. Bueno, ahí si revisaron el libro, eran la verdad es que dos secciones que no, a mi parecer, no son muy complicadas de seguir, por lo menos. Son bastante amigables, se explica con globitos, lo mismo que voy a hacer yo en un rato más en la clase, y que y finalmente lo de la geometría se traduce en ver la tabla nomás. Ver la estructura de Lewis, comparar con la tabla, en qué situación estamos, y listo, y esa es la geometría. No se les pide más explicaciones que eso. Ya. Eh, Vamos a empezar con la clase. Tenemos que terminar el capítulo 2. No nos falta tanto como parece. Ahí ustedes ya habrán visto incluso en la clase del paralelo 200 y vamos a la par. Así que lo que hice con ellos va a ser lo mismo que tengo que hacer con ustedes ahora. Déjenme buscar el PDF correcto. Este. Lo último que nosotros fuimos perdón, lo último que vimos fue el ciclo de Chapman. Por cierto, terminamos la clase y voy a dejar unos minutos al final para que veamos la actividad grupal, en caso de que tengan dudas. E igual saben ustedes que en un rato más tengo la hora de consultas. Así que igual si tienen dudas, a lo mejor las podemos tirar para un rato más, como para que las revisen bien. Lo bueno es que por un lado perdemos por la fe, por el día en que tenemos clases, pero por otro lado tenemos bastante extendida esta hora, gracias a la hora de consulta. Aquí quedamos, en el ciclo de Chapman, la clase pasada. Realmente molesto, ahí estoy. El chat lo estoy viendo, está en blanco, pero lo estoy viendo. Bueno, recordatorio. Estamos hablando sobre el ozono todavía en el capítulo 2. Estamos estudiando, ya estudiamos cómo se comportan los átomos solos, cómo se comportan las moléculas, los átomos juntos en moléculas. Se forman distintos tipos de moléculas según el tipo de elementos que interactúan. Luego estudiamos la luz. ¿Qué es la luz? Una onda, de pronto una partícula. Y ahora estamos estudiando luz más moléculas. Ese es como el hilo conductor que hemos seguido. El ciclo de Chapman lo que hace es decirnos cómo interactúa el oxígeno y el ozono, cómo establecen un equilibrio con la luz, o mediado por la luz, sería más correcto decir. Para empezar, sé que esto lo dije antes, pero igual me gusta repasarlo siempre, porque no es un ciclo que sea del todo fácil de entender a la primera. Primero, tenemos la molécula de oxígeno, el bil O2 de toda la vida, que por la acción de luz ultravioleta de alta energía es capaz de disociarse. Ahí cada oxígeno se lleva su par de electrones. Entonces se van a generar los llamados radicales de oxígeno,
de los cuales nosotros seguimos estudiando uno solo. El otro queda por ahí dando vueltas y hace su propio ciclo. Ese es el primer paso. Segundo paso, el radical de oxígeno puede reaccionar con otra molécula de oxígeno, de O2, que está dando vueltas por el medio, para seguir y formar ozono. Acá finalmente esta molécula de oxígeno, si se dan cuenta, como que un átomo le cede un par de electrones. Y entonces se forma esta molécula de ozono. Si ve la estructura de Lewis, tiene esta disposición de los electrones. Y además existe resonancia. Luego hablaremos de eso con detalle. Como producto de la formación de este enlace se va a liberar calor. Tercer paso, la molécula de ozono absorbe energía en forma de luz, a menor energía esta vez. Recordemos, mayor longitud de onda es menor energía. Y esto que produce que ese oxígeno que antes se dio un par de electrones, ahora se lo lleva de vuelta. Se rompe este enlace. Y volvemos a tener el radical de oxígeno en el paso 3. Paso 4, es posible, es probable que este radical se encuentre con otro radical, otro de su misma especie, para restablecer el oxígeno original. Todos los procesos de ruptura de enlace absorben energía. Todos los procesos de formación de enlace liberan energía. Claro, la energía que se absorbe para romper estos enlaces es lumínica, es luz finalmente, UV, a distinta energía. La formación de enlace va a liberar calor. Son distintas manifestaciones de energía simplemente. La vez pasada pregunté, pero insisto en preguntar otra vez. ¿Se entiende el ciclo de Chapman? Más o menos, sí. Más o menos sí. ¿Qué importa al final de todo esto? Hay un equilibrio entre el oxígeno y el ozono. Parte de este equilibrio se absorbe luz ultravioleta siempre a distintas longitudes de onda. El oxígeno absorbe a más energía que el ozono. Y además que tenemos tres puntos importantes. La formación del radical y la formación del ozono, o bien el restablecimiento del radical si quieren. Tenemos estas tres sustancias en equilibrio. O2 o radical, voy a representarlo siempre con un solo punto porque es más rápido, solamente por eso. Estos tres están en un equilibrio. Esas flechas dobles van a representar equilibrio, como veremos en el capítulo 5. Bueno, la gracia del ciclo de Chapman es que una vez que se empezó a estudiar el ozono que estaba efectivamente en la estratosfera, se detectó que en realidad hay menos de lo que dijo Chapman, hay menos de lo que él predijo con su ciclo. Y es que, claro, Chapman solamente consideró un tanque de oxígeno que dejó a la luz, con luz solar, y empezó a estudiar cómo se establecían los equilibrios y finalmente la composición final dentro de ese tanque de oxígeno. Pero resulta que en la atmósfera el oxígeno no está solo, se está reaccionando con cualquier sustancia que se cruce. La misma agua, por ejemplo, que está en abundancia, en mucha mayor abundancia incluso que el ozono. Puede reaccionar con la luz ultravioleta a altísima energía. Imagínense, acá ya estamos cruzando el umbral de los rayos X para disociarse. Acá este enlace hidrógeno-oxígeno se disocia por acción de la luz y cada uno ahí se lleva un electrón. Luego de eso, este radical de hidrógeno es capaz de reaccionar con el ozono y lo saca de su ciclo. Recordemos el mono anterior, de hecho lo voy a dejar copiado porque lo voy a estar usando frecuentemente ahora, por lo menos unas 2 o 3 veces. Ah, copiaste esa raya. Ya. Esta cuestión para allá me molesta y listo. Estamos grabando, ¿cierto? Estamos grabando. Guardo y seguimos.
Recordemos, el ciclo de Chapman ya, pasos más, pasos menos, absorción de luz, qué sé yo, se puede resumir así, de esta forma. Em, ¿Qué pasa? Que en el paso 2 y 3 vamos a ver el efecto del agua. El hidrógeno es capaz de reaccionar con el ozono y lo saca de su ciclo. Ahí, hagámoslo así. ¿Qué significa esto acá? Que esta molécula se salta todo el ciclo para devolverse hasta allá. No se restablece ese radical que al final es el intermediario más importante del ciclo de Chapman. Por otra parte, este OH punto, este radical de hidroxilo, ¿cómo se llama? Es capaz de reaccionar también con ese radical de oxígeno para secuestrarlo del ciclo. No permite que complete el ciclo natural de Chapman. Y de nuevo forma O2, así que lo saca para allá. Esto es un ejemplo ya de que el agua sola es capaz de reaccionar con la luz también y luego impide que el ciclo se complete. Tiende a haber más concentración de O2 de, de lo que nos dice Chapman, o menos concentración de ozono finalmente. El paso 4 no lo voy a mencionar porque si se dan cuenta esto es algo que puede ocurrir hasta sin agua, así que no lo voy a mencionar. Importan solamente los pasos 2 y 3. Bueno, ya le mencioné, son radicales libres. ¿Qué significa que sean radicales? Que tienen electrones desapareados. Y esta condición los vuelve muy reactivos. Cuando tengamos clases de repaso, les voy a mencionar incluso el caso del N2O4. Cuando tengamos repaso, vamos a ver ese caso en particular. Si quieren buscarlo por su cuenta, búsquenlo, pero por ahora no. Finalmente, podemos decir que el radical de hidrógeno y el radical de hidroxilo actúan como catalizadores en esta reacción porque finalmente, claro, se consumen pero luego se regeneran. Fíjense en el radical de hidrógeno. En el paso 2 se consume y en el paso 3 se regenera. El radical de OH. En el paso 3 se consume, en el paso 2 se regenera. Estos están en perfecto equilibrio. Bueno, no solamente es por acción del agua que se va a destruir el ozono, pero es uno de los principales factores. Esto lo voy a saltar nomás. El N2O es otro ejemplo. Esto ya se los mencioné la semana pasada porque también estábamos ahí corriendo con la actividad grupal, así que lo voy a saltar. Ya creo que todos tienen claro que el N2O también puede romper el ozono, también tiene sus reacciones y bueno, sigamos nomás con nuestra vida. Mencionar solamente que en el 70 existió el proyecto del aeroplano Concorde, que tenía la punta rara, me acuerdo, que se planeaba que fueran aviones supersónicos que viajaran por la estratosfera. El problema de eso es que las reacciones que ocurrían en el motor iban a generar NO, que también es altamente reactivo porque es un radical libre. Si ustedes suman acá los electrones que tiene el NO, se van a dar cuenta de que en total tiene 6 más 5, 11 electrones. Sí o sí les va a quedar ahí desapareado. Tac, y creo que queda ahí un puntito. 2, 4, 6, 7, 8, 9. No, me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 8. Ahí está. Entonces, este nitrógeno está ansioso por encontrar el electrón para completar su octeto. Por eso es que son reactivos los radicales. Bueno, los caballeros que están acá arriba, que son Mario Molina y Sherwood Rowland, también identificaron los CFC, que son compuestos completamente artificiales,
que son capaces de destruir el ozono. Su descubrimiento les valió el premio Nobel en el 95. Los CFC en su momento eran muy utilizados, eran ampliamente usados en toda la industria porque eran muy inertes, no inflamables ni tóxicos. Uno podía estar inhalando CFC y no iba a tener ningún efecto sobre la salud. Más allá de la insuficiencia de oxígeno, pero eso tampoco es que reaccione con la sangre como lo hacía el monóxido de carbono, sino que simplemente baja la concentración de oxígeno en el aire, nada más que eso. Los CFC se usaron como propelentes, o sea, cuando uno aprieta un desodorante o un spray y hace tss, eso es un propelente, aquel sustancia que propulsa el resto. Solvente para grasas y aceites. Solventes también en la industria del plástico expandido, por eso está con el mismo color. Esterilizadores de instrumentos médicos y también como extintores de incendios, también, bueno, como desplaza el oxígeno, era fácil usarlos para que finalmente ahogar el fuego, que se quedara sin oxígeno y se apagara. Dos CFC comunes, el freón 11 y el freón 12. El átomo verde acá es el cloro, los blancos son flúor y el del medio se imaginarán que es el carbono. Carbono. Sigamos el mismo formato, acá está el F. Como pueden ver, son moléculas realmente simples, pero todas sus propiedades las vuelven bastante prácticas. ¿Cómo reacciona un freón en la atmósfera? Absorbe un fotón, se rompe el enlace carbono-cloro. También, como se dice homolíticamente, puse dos cloros, ahí sí. F2Cl. Bueno, ahí se forma este que también será un radical. A eso quería llegar. Más cloro. Luego el átomo de cloro o el radical de cloro puede reaccionar con el ozono de nuevo y lo saca de su ciclo natural. Tenemos esta reacción y tenemos esta reacción. Y nuevamente quiero que noten que hay un equilibrio, ¿cierto? Acá tenemos el CLO y acá tenemos el radical de cloro. Entonces estas sustancias quedan dando vueltas en la atmósfera por un tiempo indefinido. Bueno, con el tiempo sí o sí se van a eliminar. La acción del radical cloro entonces es tomar el ozono y lo lleva para allá. Igual que el agua. Y lo que está en verde, el CLO o el ion hipoclorito, toma el radical y lo secuestra para allá. Datos curiosos acá. Una sola molécula de el freón 12 puede persistir 120 años en la atmósfera antes de ser destruida. Obviamente, desde que se descubrieron, desde el 74 hasta la fecha, no han pasado 120 años ni en broma. Han pasado, ¿cuánto? 50 y... ¿no? 46, 47, si no me equivoco. Sí, 47. Pero es tiempo suficiente para ya sabes, conocer la tendencia. Se va estudiando ahí la concentración de los CFC en la atmósfera y ya conociendo la tasa de disminución se puede proyectar hasta cuándo se destruirá completamente. En solo 5 años, una molécula típica de los CFC penetra la estratosfera, donde los fotones UV rompen los fuertes enlaces carbono-cloro y liberan átomos de cloro muy reactivos. Liberan radicales. Es bien curioso, yo les juro, todos los semestres reviso la presentación esta y siempre termino corrigiendo algo que nunca antes había visto.
Ya, esta reacción ya la vimos antes, así que la pasamos solamente. Un simple átomo de cloro o un radical de cloro, ya, el radical ustedes ya entendieron, puede destruir 100.000 moléculas de ozono antes de ser arrastrado a la atmósfera por los vientos de la atmósfera. Vamos a interiorizar un poco porque suena un poquito extraño todo esto. 5 años es lo que tarda desde que se usaba un desodorante y se liberaba el CFC a la atmósfera, desde que está acá, troposfera acá a nuestro nivel, hasta que llega a la atmósfera. Luego la atmósfera empieza a reaccionar, es capaz de destruir 100.000 moléculas de ozono y luego de eso va a estar durante 120 años ocurriendo en promedio y luego de eso se va hacia el espacio exterior, hacia la exósfera o hacia las capas superiores, donde ya su efecto es despreciable. Eso es para que interioricemos un poco todo el proceso. Uso el desodorante, libero ese CFC. 5 años después, ese CFC está en la atmósfera reaccionando. Dura 120 años, en lo que destruye 100.000 moléculas y por último se elimina hacia la exósfera o las capas superiores. Consecuencia de todo esto, que es lo que nos importa. La pérdida de ozono sobre el polo sur es dramática. El agujero en la capa de ozono aumenta cada año de tamaño y el nivel actual de ozono sobre el polo es menos de la mitad del valor que tenía en 1970. Nuevamente acá vemos la explicación de cómo se forma este agujero en la capa de ozono. La parte baja de la estratosfera es la región más fría del planeta. Durante el invierno antártico, entre junio y septiembre, los vientos circulares impiden que entre más aire tibio a la región. Es lo que les mencionaba antes, que así el aire finalmente se termina estancando y también helando, producto de esto. Y finalmente es el vapor de agua estratosférico que se congela, el que va a adherir distintos contaminantes que van a causar todas estas reacciones. Más que eso no hace falta leer en esa diapositiva. Todo el resto es más detalle que fui dando de a poquito en su momento. Más reacciones, por ejemplo, acá con el metano, que también está naturalmente por ahí. Pero yo creo que esto ya es redundante, ya. Y este dato de acá de que entre estos meses, septiembre y octubre, aproximadamente el 70% del ozono se pierde, nos queda más claro con este gráfico, que también en su momento se los mostré producto de una noticia que a mí me saltó en las redes sociales. Em, bueno, la verdad es que no he buscado cómo está la proyección hasta ahora, que estamos a finales de septiembre. Pero si buscamos en la página, a ver, denme un segundito y les comparto la página, la voy a abrir. Nueva función de compartir, escritorio completo. Acá estamos. Ah, no la han actualizado. El enlace está acá, si no está en el PDF original. Para mí fue más rápido escribirlo que buscarlo. Y bueno, un video interesante que la otra vez vi cuando busqué la imagen. Lo que se muestra acá no es agua, sino que es como la concentración de ozono. Cuando está así alto, cuando se gruesa la capa, quiere decir que la capa de ozono está en buen estado. Pero ¿qué pasa durante estos meses? Se empieza a deshacer y queda expuesta a la Antártica. Bueno, hay más información acá en inglés, pero les dejo a ustedes revisarla. Pucha, acá esperaba que mostraran más.
A ver la página de la NASA que nos dice. El estado actual. Quiero buscar el gráfico del día. Mapas, multimedia, educación, meteorología, observación del ozono. Este gráfico, a ver. Mapa, meteorología. A lo mejor acá. No. Multimedia. Tampoco. No tiene sentido. Acá. No. Acá está. Les copio el enlace del mapa, el enlace a la página de la NASA. Como pudieron ver, no cuesta nada encontrarlo. Igual está en el PDF. Y bueno, hasta la fecha estamos aquí. Como pueden ver, no ha sido un año terrible, pero tampoco ha sido alentador. El año pasado por lo menos fue peor que este. Esperemos que este cachito de acá no vuelva a levantarse, que baje así siguiendo una tendencia más normal. Ha sido otro año, no un año bueno, pero tampoco ha sido el peor en cuanto al ozono. Bueno, datos de 1997. No he encontrado datos más actuales, gratuitos por lo menos. Emisiones de CFC en el mundo. Principales productores de CFC. Destacan acá China, Rusia, Brasil. Podemos asociar esto con que ahí son países que tienen industria, aunque sea una industria anticuada. En su momento, Venezuela también. Dudo que hoy en día mantenga la producción de ozono. No sé si reír o llorar, la verdad, con eso. Y bueno, Irán también tenía su parte y su tajada, pero habrá que ver cómo está la cosa hoy en día. Este mapa ha cambiado bastante en el texto guía, bueno, perdón, en el apunte, en el PDF que tiene todas las diapositivas. Ustedes van a ver que se menciona principalmente a Estados Unidos y a Europa. Ese dato es súper antiguo, por eso busqué algo un poquito más actual. Y más actualmente los CFC están regulados en casi todo el mundo, así que la emisión de CFC actualmente se debe más que nada a incidentes que puedan ocurrir, de situaciones que de pronto se salgan de control, como lo que ocurrió en China. Este mapa lo que muestra en zona azul son zonas donde ha disminuido la emisión de ozono, de CFC, perdón. Y en zona roja lo que ha aumentado. Y claro, esto que acá es básicamente un accidente que ocurrió en alguna industria en China de la que nunca salió mayor información. China se caracteriza por su hermetismo en este sentido. Yo no soy bueno con los mapas, soy terrible, así que les puse acá que esto de acá es China. Esto es la península de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Esta de acá es la isla de Japón. Y abajo tenemos la isla de Taiwán también. Como para ubicarnos en el mapa. Yo por lo menos lo vi, era una imagen en blanco y con los colores nomás, no tenía nada escrito. Por eso creo que a todos nos resulta más amigable. Bueno, este incidente ocurrió en 2019. Estamos acá a la vuelta de la esquina nomás. Fue publicado en la revista Nature, para que ustedes si es que algún día quieren buscarlo, lo pueden ver así. Y por la página de la universidad pueden descargar el artículo. No se me ocurrió dejarlo como material extra, qué tontera. Disculpen, se me va a apagar el computador y creo que desconecté el cargador. Listo. Ya. Por último, soluciona el problema. Se busca cambiar los freones por otros que sean menos dañinos con un menor porcentaje de cloro o flúor. ¿Cómo se hace eso? Simplemente agregando otros átomos, como por ejemplo el hidrógeno.
Consecuencia de este trueque que se hace. Estos CFC ecológicos, que ya no dañan tanto la capa de ozono, porque igual la dañan, em, se van a volver más inflamables, porque ahora esa molécula es capaz de combustionar con el oxígeno nomás. De todos modos, el cambio igual es grande. Si lo piensan, en el freón, el CFC12, teníamos CF2Cl2. Si cambiamos solamente un átomo de cloro por hidrógeno, podríamos decir que la emisión de cloro ha disminuido a la mitad. Así que no es tan inocente el cambio como parece, igual tiene su buen efecto. Por último, el capítulo 2 lo terminamos con esta linda proyección. Tomamos el año 74 cuando empezó a monitorearse el ozono en la estratosfera. Bueno, empezó un poquito antes, pero tomamos ese año como referencia, cuando se estaba recién descubriendo todo el cuento. Así era la concentración de ozono en ese entonces. ¿Qué pasa en 2009? Esto es una proyección, si es que no se hubiese eliminado los CFC. Podemos ver que igual nos queda una buena cantidad de ozono en el mundo, pero la concentración, ya no hay zonas de alta concentración como antes. Ya tiende más a una media. Año 2020 y ya no queda ninguna zona de mayor concentración. Todo está acá en torno, llegando a los 200 nanómetros. Perdón, 200 APP 250 Dobson. Y por último, si proyectamos hasta el 2060, estaría todo igual que en el peor momento de la Antártica. Hoy en día nos quejamos de unos meses al año en una zona que la verdad es que no está habitada o está escasamente habitada. Los principales afectados, por suerte, hasta ahora son los pingüinos. Pero si no se hubiese tomado medida alguna, el mundo entero estaría en la misma situación. Eso sobre el capítulo 2. Creo que lo terminamos igual en tiempo récord, aunque quizás les moleste el hecho de que deberíamos estar con el capítulo 3, pero el capítulo 2, como pueden ver, es bien extenso. Es imposible terminarlo en 3 clases. Recapitulando un poco, hablamos sobre el ozono, los átomos en sí, su composición en cuanto a protones, neutrones, electrones, cómo se escriben, cómo se organizan, y luego qué pasa cuando juntamos dos átomos de distinto tipo o del mismo tipo. Hablamos sobre los enlaces metálicos, iónicos y el enlace covalente, que finalmente este último fue el que el que estudiamos mediante las estructuras de Lewis. Ya conociendo las estructuras de Lewis, podemos ver por qué el ozono reacciona. Todos estos enlaces llevan una energía. Y consulta, no sé si les pregunté a ustedes, ¿por qué el oxígeno interactúa con luz de más energía que el ozono? Lo escribo por el chat. Esa respuesta creo que la podría poner acá junto al ciclo de Chapman. Le voy a poner un marco a este caballero. No me había fijado que lo dejé así. Exacto, porque el oxígeno tiene un enlace doble, no así el ozono. Esto lo hago yo rapidito para que no dilatar más el cuento. No así el ozono, que tiene un enlace doble y uno simple. O bien, como ustedes ya saben, resonancia, lo podemos escribir de esta suerte. Con la línea punteada al medio, estos pares que no se mueven, y los otros están en un vaivén.
Ya ustedes saben que esto lleva entre corchetes, este tiene su otra estructura resonante, también entre corchetes, que resulta de tirar un par de electrones hacia acá y el otro que llegue para allá. Tiene su resonancia. Consecuencia de esta resonancia, orden de enlace, acá es igual a 2, orden de enlace 2. Orden de enlace, qué feo quedó eso, 1,5. Si se dan cuenta, acá hay tres enlaces distribuidos en dos átomos idénticos, y eso nos da un orden de enlace 1,5. A mayor orden de enlace, más firme es el enlace, se requiere más energía para romperlo. Y eso se puede evidenciar con el hecho de que reacciona con luz a mayor energía. Eso, dudas, consultas, comentarios, es lo que abro el capítulo 3. Dejo eso ahí abierto. Si quieren, interioricen nuevamente el ciclo de Chapman por si les surge alguna duda de último momento, algo que no haya quedado claro en su instante. Ya, vamos a seguir con el capítulo número 3. Ya también me apura pasar luego al capítulo 3 para que no se atrasen con la actividad grupal, que ya bastante rezagados que pueden estar al respecto. Vamos a ver que no es tan terrible el... Uy, ay, me asusté, pensé que se vería mal. Sí, el PDF lo voy a subir ahora, que la verdad es que estuve haciendo unos cambios como para ordenarlo un poquito. Esto lo voy a sacar de acá. Ahora mismo cuando termine la clase y suba el video, voy a subir el PDF también. Ya. Capítulo 3. En este capítulo vamos a estudiar la química del cambio climático. Ustedes verán, por ejemplo, en el apunte del curso, de nuevo el PDF con todas las diapositivas que veremos, ahí se habla del calentamiento global. Y es que la verdad es que hablar del calentamiento global ya está en desuso. Hace tiempo que dejó de hacerse porque el efecto, claro, el efecto global en promedio, la temperatura del planeta tiende a aumentar. Pero localmente veremos distintos efectos, como de pronto inviernos más crudos, olas de calor en otras partes, inundaciones. Entonces ya no solamente el planeta está aumentando su temperatura promedio, sino que el clima está cambiando completamente como consecuencia de este aumento. Esta imagen no es mía, es de una noticia de acá de Chile sobre la mega sequía que estamos enfrentando. Y claro, quizás a ustedes también les suene de que la sequía, algunos dicen que es culpa de las corrientes de agua caliente que vienen. Ahora se descubrió también que hay una zona, creo que cerca de Nueva Zelanda, donde hay aire caliente que está pegando coletazos por acá. Y también se le atribuye parte de la sequía. También el cambio climático tiene su rol ahí detrás de todo eso. Finalmente hay varios responsables, uno de estos igual es el cambio climático. Como referencia, texto guía, Brown Química, la ciencia central. Estequiometría, secciones 3.3 a 3.7. Geometría molecular, son
3 secciones de la 9.1 a la 9.3, ni siquiera entran enteras. Cambio climático, sección 18.4. Lectura sugerida, nunca obligatoria. El química en contexto, sección 4.8. Recordemos que ese libro está en inglés. Bueno, esta primera parte también yo me voy a valer de que todos tienen alguna noción básica sobre el calentamiento global. Al final vamos a volver a retomar este tema. Pero nos vamos a centrar en hablar sobre el efecto de la luz, nuevamente sobre la atmósfera. Aproximadamente la mitad de la energía radiante que es alcanzada por la atmósfera es reflejada. La otra mitad es absorbida. Ya dijimos que el ozono y el oxígeno interceptan la radiación UV. También del agua tiene su rol por ahí y otras moléculas que están dando vuelta. Pero en este capítulo nosotros vamos a centrarnos en lo que ocurre el, con el rango IR. En este esquema ustedes pueden ver que está el Sol, nos irradia su luz, y del 100% hay un alto porcentaje que es reflejado por la atmósfera y luego por la superficie. Luego de eso hay una parte que es emitida por la superficie y otra parte que es emitida por la atmósfera. A ver, nunca he hecho la operación de sumar todo. 25, 31, 40 más 60 nos da 100. Claro, ahí está el balance de energía. Entre tanto, hay una parte que se absorbe por la atmósfera, que la atmósfera puede volver a emitir y volver a absorber. La Tierra también absorbe un porcentaje de esta energía, obviamente, y luego puede ser emitida y reabsorbida por la atmósfera. Y ese efecto, finalmente, de absorción y de reabsorción por parte de la atmósfera es lo que llamamos el efecto invernadero. El efecto invernadero no es algo exclusivo del planeta Tierra, sino que prácticamente todos los planetas que tienen alguna capa de atmósfera, por muy delgada que sea, pueden presentarlo. Tiene que ver algo la atmósfera, la composición esta de los gases que componen la atmósfera, con el efecto invernadero. Acá está. 84% de calor irradiado por la superficie de la Tierra es absorbido y luego reirradiado de regreso a la superficie. Queda dando vueltas por ahí. Las ventanas de este invernadero, o sea, aquellas sustancias que retienen el calor, son moléculas que van a ser transparentes a la luz visible, pero que van a absorber radiación IR. Volvemos acá al espectro solar completo. Recordemos que la luz UV reacciona con O2, O3, agua, etc. Acá se rompen los enlaces y eso es lo que afecta aquí. Por otra parte, acá habrán otras moléculas que causan estos mordiscones, estas caídas de intensidad. Y hasta acá y por acá ya es rango visible, ahí no me meto. Esto será lo que vamos a estudiar ahora. Esto es efecto de los gases de efecto invernadero. GEI, como se abrevia. Otro ejemplo de planeta que tiene efecto invernadero es Venus, el cual tiene un efecto invernadero que es tremendamente más potente que el de la Tierra. Si se dan cuenta, la Tierra tiene temperatura calculada en función de la distancia del Sol de menos 18 grados Celsius. En la superficie lo que realmente tenemos son 15 grados Celsius, con un delta de temperatura de 33 grados Celsius. 33 grados de diferencia entre lo calculado y lo real. En Venus, ¿qué es lo que ocurre? Se estiman 100 grados Celsius, ya que está bastante más cerca del Sol que nosotros, y en realidad tienen 450 grados Celsius. Eso es una aproximación.
La diferencia es de 300, 350 grados. Titán, luna de Júpiter, si no me equivoco, o de Saturno, ya no recuerdo bien. Se calculan menos 190 grados Celsius. Se tienen menos 178. Tienen sus módicos 12 grados de diferencia. Composición de nuestras atmósferas. La Tierra, ustedes saben, tiene agua, también tiene CO2. Estos gases son los principales responsables del efecto invernadero en la Tierra. No así las moléculas como el oxígeno o el nitrógeno. Venus tiene otras moléculas. CO2 y agua, las son comunes con nosotros. Tienen también ácido sulfúrico, dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno, o ácido clorhídrico, como prefieran llamarlo. La atmósfera de Venus es altamente corrosiva y además toda la mezcla de compuestos que tienen en Venus hace que tengan un efecto invernadero realmente potente. En Titán, en cambio, el principal componente es metano. Tiene también un buen efecto invernadero, pero donde la capa de la- el grosor de la atmósfera de Titán es más delgado que acá, o que en Venus, el efecto no alcanza a tener una mayor diferencia en cuanto a temperatura. No alcanza ¿cómo se dice? Bueno, ustedes me entienden. Ya, esta simulación se las había dejado acá por si quieren revisar cómo funciona el efecto invernadero, que llega radiación, una parte queda acá dando vueltas. Se las dejo por si ustedes quieren revisarla, pero la verdad es que no va a ser de mucho interés como otras simulaciones que les voy a mostrar más adelante y que ahí sí les voy a dedicar algún momento en la clase. El enlace nuevamente estará disponible en el PDF original sin editar, cosa de hacer clic y los redirige. Bueno, debido al desarrollo industrial durante los últimos 100 años, un poquito más, la concentración de CO2 atmosférico ha aumentado a pp en un 25%. Este dato ya está obsoleto también. Actualmente hablamos de más de un 33%. 33% o más. Cura, va a haber cambiado ese dato. La temperatura promedio del planeta ha subido entre medio grado y 0,7 grados. Existe una tendencia clara a que la temperatura va aumentando. Bueno, esta, a ver dónde está, dónde lo dejé. Vamos a srl. Ya, les voy a mandar el enlace de la página de la NASA para que la revisemos un breve momento, pero quiero buscar acá srl.nasa.gov. Ahí está. Casi la envío por privado. Ya. Toda la información, todo estos gráficos lo estoy sacando de esta página, por cierto. Em, Primero, quiero que noten una tendencia. Siempre cada año hay un máximo y un mínimo. ¿Dónde ocurre cada vez el máximo? En los meses de mayo. De nuevo acá, mayo. Vamos a los años más recientes. Mayo, mayo, mayo. Mayo de 2021 estuvo un poquito flojo, pero eso no es malo. Siempre es bueno que haya menos CO2, que se emita menos. El máximo de este año alcanzó las 419,13 partes por millón. La tendencia en azul es el promedio
em, no, el promedio de los últimos 12 meses. Por eso es que es una línea bueno, no tiene tanta variación como la otra. Volvemos para acá. Ahí ustedes pueden revisar. Recuerdo que hace unos años salió como una noticia alarmante que se iban a cruzar el umbral de las 400 partes por millón. Eso no ocurrió hace mucho tiempo atrás, como pueden ver. Este umbral se empezó a cruzar aquí, en 2013. Ya el promedio empezó a cruzarse por acá, en el año 2015. Claro, recuerdo que esa noticia la vi el 2015 y yo ya entonces sabía que ese promedio se había cruzado hace mucho tiempo atrás. La siguiente alarma ocurrió hace poco cuando se cruzó el umbral de las 415 partes por millón, o de las 410, claro, 410 partes por millón por acá. Pero nuevamente, yo ya recordaba que antes ya se había superado ese umbral, así que siempre las noticias van un poquito rezagadas con lo que se descubre. Así que es bueno que tengan estas fuentes que son finalmente son la primera fuente de información que hay. Las noticias luego recopilan esta información y siempre van a quedar un poquito atrás. Más que los periodistas nunca son gente especializada. Estos puntitos son los datos diarios. Y bueno, esta página también colabora con la NASA, pero es de la NOAA, que es un observatorio que se ubica en Hawái. ¿Qué me importa de acá para no dilatar mucho este cuento? Esta animación que se puede ver acá. De hecho, la voy a aumentar la velocidad. Acá se puede ver la evolución del CO2, de la concentración de CO2 en la atmósfera a medida que ha pasado el tiempo. Y ahí, ya, bueno. Cada puntito es un observatorio que se ubica en el planeta. Acá en Isla de Pascua también se está midiendo, aunque los datos son más intermitentes. La gracia de tener observatorios en Isla de Pascua, por ejemplo, y en Hawái, es que son lugares que son altamente aislados. Entonces lo que ellos miden es un dato mucho más robusto. Acá, claro, este video llega hasta 2019. Esta proyección a mí me encanta porque nos muestra qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos 2000 años de primera. Ay, de nuevo. Como pueden ver acá, la tendencia es a que naturalmente la cantidad de CO2 en la atmósfera oscile entre las 150 y las 300 partes por millón. Y estos puntos que aparecen acá no son arbitrarios, no son un invento, sino que son mediciones que se han hecho mediante los núcleos de hielo. Se va a la Antártica, se extrae un núcleo de hielo, como se llama, un cilindro de hielo bien largo. ¿Y cuál es la gracia? Que al igual que ocurre con la Tierra, donde cada capa representa una área geológica, con el hielo pasa lo mismo. Entonces se estudia la composición de las burbujas que quedan retenidas. Y así podemos conocer la composición de la atmósfera durante ese periodo. En las eras del hielo, la concentración de CO2 siempre baja. Luego en los periodos calurosos siempre aumenta, pero nunca había excedido los límites que tenemos ahora. Ese es el clásico argumento de los negacionistas, de que esto es algo natural, que luego se va a estabilizar y qué sé yo. Claro, verdadero siempre es natural que aumente, falso que excedimos cualquier límite natural. Uy, no lo había guardado. 2021, 205, lo mismo acá.
P205, para acá, para acá. Ahí. Consecuencia de esto, que las estimaciones a que la temperatura aumente de entre 1,5 hasta 4,5 grados Celsius. Más información sobre esta proyección la veremos al final del capítulo. Para comprender el mecanismo por el cual esto ocurre, hay que estudiar entonces no solamente ya las moléculas y la composición y los tipos de enlaces, sino que además el efecto que va a tener sobre la radiación, sobre el calor. Porque hay moléculas que sí absorben luz y R y la traducen en calor, como el metano, el agua, el CO2, etcétera. Hasta los CFC son capaces de hacerlo. Y otras que no, como el nitrógeno, el oxígeno y el argón, que son los elementos más abundantes en la atmósfera. Para entender este fenómeno hay que estudiar la geometría molecular. Acá tenemos las estructuras de Lewis en notación de puntos para algunas moléculas simples. Y esto no está acá porque sí, sino que geometría molecular es, es la continuación más natural posible para las estructuras de Lewis. Primero estudiamos cómo se enlazan, luego estudiamos cómo se organizan en el espacio. Vamos a hablar de dos geometrías. Está el dominio de los electrones, que va a considerar todos los electrones, todos los pares enlazantes y no enlazantes. Y vamos a hablar de geometría molecular cuando nos refiramos solamente a los pares enlazantes. ¿Qué disposición que, resulta para ellos? La analogía perfecta, y esto está hasta en el texto guía, es amarrar globos. Cada globo representa una nube de electrones. Si amarramos dos globos y tenemos dos nubes electrónicas, hablamos de una geometría lineal. Luego viene la forma trigonal plana o la forma tetraédrica. Estas dos últimas no las veremos, pero existen, por eso están acá. Representación que le daremos. Nosotros ya estudiamos la estructura de Lewis. Lo que vamos a representar ahora es el dibujo en perspectiva, como aparece acá abajo. Con el átomo al medio, la línea punteada representa lo que va hacia atrás, por ejemplo, hacia atrás de la pantalla o hacia abajo del papel. Y la línea gruesa representa lo que sale hacia nosotros, lo que va hacia adelante. Y bueno, acá los dibujos con pelotitas, ahí ya se los dejamos a los programas. Pasos para conocer la geometría molecular. Primero, determinar la estructura electrónica de Lewis. Segundo, contar el número de pares electrónicos enlazantes y no enlazantes. Tercero, considerar que los enlaces dobles o triples se comportan como un par de electrones. Por último, establecemos la forma o la geometría de la molécula o ion, considerando solamente el arreglo espacial de los pares electrónicos enlazantes. O sea, vemos la tabla. Paso 1, estructura de Lewis. Paso 2, contar los pares enlazantes no enlazantes. Enlaces múltiples cuentan como uno solo. Y por último, vemos la tabla. Cuando tenemos dos nubes, la única posibilidad es una línea recta, lineal. Cuando tenemos tres nubes, tres globos, hablamos de geometría trigonal plana, o bien, si es que uno de estos pares es un par no enlazante, hablamos de geometría angular, ángulo de 120 grados. Para una geometría tetraédrica, hablamos de, si todos son pares enlazantes, son 109,5 grados para una geometría tetraédrica. Si es que hay un par no enlazantes, hablamos de geometría piramidal trigonal. Dominio de electrones tetraédrico, geometría molecular, piramidal trigonal. Para, voy a quitar eso de ahí. Para dos pares no enlazantes hablamos de geometría angular, como el caso del agua.
Ejercicio y con esto terminamos la clase para dejar tiempo a dudas sobre la actividad grupal. Yo haré el primero y ustedes quiero que hagan este nomás. Perdón, yo hago el B, ustedes hacen el C. Ustedes hacen el C y el C era, se me olvidó, HCLO. Déjeme pensar un poco. Uno para acá, uno para acá. Sí, está bien. Primer paso, estructura de Lewis. Para la estructura de Lewis requerimos el valor de n. Y nuevamente, tal y como ustedes deben expresarlo en la actividad grupal. N es igual a 8 por N1 más 2 por 0, entre paréntesis, ¿cierto? Menos paréntesis. No es el lugo. Suma de electrones de valencia, 6 por 3, más, perdón, menos la carga. Menos la carga. No sé, ahí. Esta es una N mayúscula. Ahí sí. Luego, N es igual a 8 por 3, 24, más 2 por 0, 24 sigue siendo, menos 18, igual a 6. 6 electrones compartidos, N medios, vale 6 medios, igual a 3 enlaces. Siguiente paso, dibujar la estructura. 1, 2, 3, 4, octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octeto completo. Si es que hay resonancia, nuevamente lo ponemos entre corchetes. Uy, ¿qué hice? Entre corchetes cada estructura resonante. Por último, si quieren, el híbrido de resonancia. Sé que hice esto mismo hace un rato, pero igual quiero hacerlo para recalcar cómo debe quedar en su actividad grupal, ahí ordenado, ahí paso a paso. Por último, tomamos cualquiera de las dos estructuras anteriores. Obviamente el híbrido de resonancia siempre es más difícil de ver. Así que tomamos cualquiera de las dos, la primera, y vamos a la tabla. La tabla nos dice, si tenemos en total 3 nubes, estamos en este caso. Recordemos, tenemos enlace doble, enlace simple y par no enlazante. 3 nubes. Tenemos un par no enlazante, así que hablamos de geometría angular. Así queda. Ángulo aproximado 120 grados. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, en ese caso, ¿cuáles serían las tres nubes? 3 nubes, el enlace simple, el enlace doble y el par no enlazante. Ya, entiendo. Ya. Nos quedan 5 minutos de clase, así que si es que quieren, no hagan el ácido hipocloroso y nos saltamos directamente a la actividad grupal, si es que les parece bien revisarlo. También les digo, tenemos 2 horas de hora de consulta más tarde, así que a lo mejor prefieran dejar las dudas para la hora de consulta. Y hacer el ejercicio y revisarlo ahora.
También es buena práctica. Sí, hoy subo la clase al Drive, subo el PDF del capítulo, que como les dije, estuve haciendo unas ediciones hace poco, y también subo el video. Ahí lo dejo convirtiendo y en unos 20 minutos más va a estar disponible. Sí, por eso me gusta tener la hora de consulta después de la clase, porque me da tiempo a hacer todas esas cosas. De pronto se conecta harta gente, pero cuando no, aprovecho de adelantar trabajo. Em, bueno, no es que no esté haciendo nada, sino que si quieren pueden desarrollar esto, pero yo por mientras estoy descargando la actividad grupal. Estoy entrando al aula. Quizás va a ser fome este ejemplo ahora que lo pienso. Ya bueno. No, no, está bien. Ya. Les adelanto un poquito el trabajo acá, ya que lo pidieron por ahí. Primero cálculo de n. 8 por 2 esta vez, 2 por 1. Y los números de grupo, creo que eso sí debí dárselos, aunque alguna vez se los di. Tenemos 1 más 7 más 6. Carga neutra. N entonces vale 8 por 2, 16, más 2, 18, menos 12, o sea, 6 electrones compartidos, debe haber 3 enlaces por ahí. Está bien, ¿cierto? Uno, tantos, ya. La única forma en que se pueden distribuir es así. Luego completamos los octetos. 1, 2, 3, Profe, 4. ¿Sí? ¿por qué menos 12? ¿No sería menos 14? 14, toda la razón. Tiene toda la razón. 14, y acá serían 4, y acá serían 2. Pac, pac, 2, 4. Ahí sí, muchas gracias. Eh, entonces, tenemos simplemente dos enlaces, 14 electrones que distribuir y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, octeto completo, dueto completo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14. Está bien. Lo que le resta es buscar la geometría. Acá recordemos, tenemos dos pares enlazantes, dos pares no enlazantes. Vean la tabla y busquen el que corresponde. Por cierto, creo que estamos en la hora, justo en la hora. Ya con que alguien diga la respuesta por el chat, lo damos por terminado. Claro, geometría del dominio de electrones tetraédrica. Geometría molecular angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría pegar por qué, profe?
déjeme escribirlo primero. Ay. Vale, pongamos ahí aproximadamente 109,5 grados, como para dar un poquito más de información. Como bien apuntaron, caemos aquí. Cloro al medio, oxígeno para un lado, hidrógeno para acá, pac, pac. Tenemos 4 nubes, 2 enlaces simples y 2 pares no enlazantes, así que por eso estamos en esta situación. Dominio de electrones tetraédrico. Pares enlazantes, 2. Pares no enlazantes, 2. Geometría angular. Finalmente, esto dominio de enlace quiere decir pares enlazantes. Dominio de no enlace, pares no enlazantes. Así se traducirían al lenguaje más vulgar, más cotidiano. ¿Ahí quedó claro? ¿A qué se refiere con nubes? Es que decimos que los electrones en sí se ordenan como en nubes. Cada par de electrones es una nube. Cada orbital es una nube. Profe, entonces solo importa lo que están alrededor del átomo central. Del átomo central. Finalmente ese es el que nos preguntan. Por ejemplo, en el ácido acético, pues como ejercicio le estaba preguntando tres. No quise hacer ese porque creo que también se pregunta en la actividad grupal, creo que de alguna de las versiones. Para que tengan el esqueleto es así. Si es que alguien quiere hacerlo, se pregunta por S, por 1, por 2 y por 3. Ya. Eso pues ya no excedimos 3 minutos en esto último, ya era más voluntario. ¿Qué me importa? Ya, lo de los gráficos se los dejo a ustedes. Para la geometría molecular finalmente, ya, no se preguntaba por eso. Para la geometría molecular tienen que hacer lo mismo. Completar la estructura de Lewis. Esto les sugiero hacerlo, un consejillo, háganlo en el PowerPoint. Les voy a mostrar un truco. Ahí en blanco nomás. Si quieren se desconectan nomás y esto es completamente optativo. Que se queden. Ahí, no hay que ver. Para allá, para acá. Copiamos esto. Lo pegamos acá. Agrandemos la imagen. Bien borrosa se va a ver. Si quieren completar la estructura de Lewis, acá pueden insertar las líneas así. Claro, ahí yo lo tengo que se peguen a una cuadrícula. Por eso queda así como raro. Para acá. Para acá. Ahí cada uno configura su programa como mejor le parezca. Así que de eso no me voy a preocupar. Acá, por ejemplo. Y luego de eso pueden pescar la imagen, agrupar, copiar y pegar. Y les queda con las líneas incluidas. Profe, pero ahí las líneas no quedan como con el formato de la imagen. O se podrían mover igual de ahí mismo. Es que si las dejan agrupadas, no se van a mover. A lo mejor a ver si lo achicamos pueden distorsionarse un poco. Por eso, No, dejen pero la mi lista. pregunta va más que nada porque no habrá problema con eso porque parezca foto de internet o algo así. Es que no hagan que aparezca foto de internet. Déjenla de otro color o algo así. Si ya incluso si copian y pegan, se va a notar que en los asteriscos que les dejaron. Entonces se entiende que es la misma. Ya, vale, muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí después la imagen le pueden, las líneas les pueden cambiar el color, el grosor, todo lo que ustedes quieran. Por eso. Ya. Me desconecto ahora, que ya creo que ha sido mucho. Por suerte ahora no tienen clase, también por eso me excedí nomás. Que tengan una excelente tarde, que les vaya bien, nos vemos mañana y cualquier duda tengo la hora de consultas a continuación.
Chao, profe, que esté bien. Ya, cuídense. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, profe.